esperando que se conecte Ana Paula, antropóloga, especialista en educación, y vamos a estar Docente. charlando con ella en segundos nada más. Y estamos ¿Cómo va? conectados con Ana Paula Ricardo. Muy Y se buenos días, hizo la Ana Paula. magia. ¿Cómo estás, Para mí Ana? todo esto es magia. Para todos, magia, impresionante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? están? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? Acá en casa, con el multiplataformas, tratando de Con los pelos. que parezca radio. Bueno, Sí, se parece. acomodándonos un poquito, ¿no? a toda esta situación de trabajar y hacer tantas cosas, nosotros que podemos también, ¿no? Porque hay muchos que no pueden, obviamente. Bueno, ¿cómo estás vos? La idea de hoy era charlar un poquito cómo venía o cuál era tu mirada en particular sobre la situación de la educación, y veníamos analizando con Elena en el bloque de actualidad también toda esta semana que se movió mucho el tema de los presos afuera, los presos adentro de la cárcel, aunque caigan todos por el COVID. Y bueno, queríamos charlar un poquito cómo era tu mirada y cuál era tu perspectiva de todo esto, un poquito. Bien, buenísimo. Bueno, ¿cuánto hay para hablar, no? Si no nos gana la desesperanza en el medio, hay un montón para hablar. No, respecto a la situación de educación, justo esta semana estábamos ahí discutiendo con unos compañeros eh, y traíamos esto, ¿no? De cómo se entrecruzaron dos paradigmas, ¿no? Por un lado, el paradigma, si se quiere, de las políticas públicas en educación y en el ámbito que sea, ¿no? Puntualmente en este caso en el ámbito de educación, pero por otro lado, o sea, cómo esto se vio atravesado por el paradigma de la salud. Y me parece que ahí es donde muchos y muchas todavía no han llegado a dimensionar cómo este paradigma de la salud en realidad quedó en la base, ¿no? Permeando, si se quiere, todas las políticas públicas educativas que se pensaban o que hubieran sido posibles. Y en este sentido, lo que discutíamos también era cómo en esto del hacer y hacer y hacer, hay como una, si se quiere, una compulsión a la continuidad en educación, cuando en realidad este paradigma de salud lo que hizo es que separe todo, ¿no? Separó todo económicamente, separaron un montón de, bueno, industrias, trabajos, y sin embargo en educación se impulsó a que se continúe haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué? ¿No? Porque de hecho creo que ahí sí hay múltiples disputas dentro mismo de quienes están pensando el gobierno, porque Alberto en algún momento lo dijo, 4 meses, 5 meses, imaginemos sin clases, en la trayectoria educativa de una persona, ¿no? Que una trayectoria educativa de educación obligatoria son 14, 15 años, la verdad es que 5 meses no hace a poder modificar esa trayectoria educativa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué esta compulsión a la continuidad? Con las consecuencias que trae, ¿no? Como la otra vez también hablábamos, cómo esto estalló y puso sobre la mesa las múltiples desigualdades que ya existían. Digo, hoy seguimos teniendo docentes que tal vez no tienen los materiales, las herramientas para poder llevar adelante un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, estudiantes que no se pueden conectar, tal vez tienen un celular en toda la familia, lo utilizan con datos. Bueno, también decíamos las condiciones habitacionales, que muchas veces son difíciles, ¿no? Como las recomendaciones que se siguen dando es, bueno, que el chico cuente con su espacio para estudiar. Nosotros sabemos que la gran mayoría de nuestra población no cuenta con un espacio único para estudiar. Entonces, estas situaciones que ya existían previamente, hoy se ven atravesadas por este paradigma de la salud y cómo este paradigma sí fue posible de pensarse en un montón de otros ámbitos, y en el educativo terminó ganando, digamos, la pulseada de continuar dando clases. En Claro. el medio, todos desbordados, intentando continuar a toda costa.
Ujú. Sí, yo pensaba, oye, perdón, yo también pensaba qué pasa con, sobre todo, las niñas, ¿no? La, creo que no es lo mismo para un adulto que por ahí muchos están acostumbrados a tomar clases virtuales o lo hacen por propia voluntad, porque por una cuestión de distancia, porque había una oferta de educación, de curso, no sé, posgrado, o sea, una parte virtual que ya existía. Ahora, eh, me parece que, digo, ¿qué pasa con el rol docente? Esta cuestión de el contacto, de la presencia, de lo presencial, del aprendizaje desde ese, o sea, de la experiencia educativa, no sé si tanto del aprendizaje, que tiene que ver con verse, ¿no? Con estar. Totalmente. Es que ahí es donde está, ¿no? Esto de pensar, bueno, cómo a- la escuela como institución educativa claramente estaba en un momento de necesitar repensarse. Creo que como todas las instituciones, y de hecho si íbamos a hablar de cárceles, es otra institución que debe repensarse, ¿no? Porque fueron instituciones pensadas a los albores del capitalismo y hoy la sociedad es distinta y debe repensarse. Ahora, esto de repensarse es pudiendo entender las múltiples diversidades que están hacia adentro de esa escuela y cómo esa escuela, en la mayoría de los casos, en nuestro conurbano, por ejemplo, muchas veces es una escuela que contiene, sobre todas las cosas, además de la enseñanza, ¿no? Entonces, esa contención hoy se corrió a un lado porque es muy difícil. ¿Cómo llevas adelante una contención mediante una plataforma virtual? Bueno, cada uno intenta poner el mejor de sus esfuerzos, pero no es la misma situación, ¿no? Y además esto que vos traías recién, Ele, de decir, bueno, las niñas en general no están acostumbrados, ¿no? Más allá de que uno, en el mejor de los casos, que cuente con las herramientas para poder llevar adelante estas clases virtuales. ¿Cómo Sí, están acostumbrados? sí, no, yo estaba pensando en esto que decían las dos, es que, bueno, la semana pasada salió el tema esto de si con esto de la flexibilidad horaria o la salida, se había pensado en el tema de los niños porque habían evaluado algunos criterios de algunos sanitaristas, pensando en lo psicológico también de los niños, lo que significaba la situación de encierro y que en ese criterio iban a evaluar si podían salir a 500 metros o dar una vuelta. Bueno, finalmente después cada distrito obviamente administró esa salida, incluso algunas no lo habilitaron, me parece que bien, pero en ese marco estaba esto, ¿no? De pensar qué otras cosas les significan a los niños la situación de encierro. Bueno, uno puede ser adulto, pensemos en la situación educativa en contexto para los docentes, para los adolescentes, pero vuelvo por ahí a tratar de pensar en el eslabón por ahí más delicado, más fino, que son los más chiquititos. Los más chiquititos están atravesando por esta situación de encierro, pero además también se les está como exigiendo esta situación de que mantengan el tema de hacer las tareas en casa y muchas veces es muy difícil, no solo por la cuestión de abrir el mail o el Facebook de lo que mandó la maestra, sino también el acostumbrarse a un horario, a sentarse, a hacer más de lo que era la tarea en periodo escolar. Hay una cuestión ahí que también, bueno, vos arrancaste con esto, ¿no? De qué pasó, de por qué la situación educativa la continuamos La cuando forzamos. muchas situaciones laborales se suspendieron, la UBA pospuso el inicio del ciclo escolar. Bueno, nada, es como para seguir pensándolo y, y ver qué nos pasa con eso, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Creo que de todas maneras estamos más en un momento de abrir a los interrogantes más que de poder dar respuestas certeras, ¿no? De cómo llevarlo adelante. Pero sí me parece importante como poder problematizar y traer, digamos, en discusión estas situaciones. Bueno, ¿cuál es la necesidad de continuar a toda costa con el aprendizaje, ¿sí? De un niño, de un adolescente en general?
cuando en realidad toda la situación está parada, ¿no? Como me parece caer en esta falsa dicotomía que venimos trayendo y que también, insisto, Alberto la expresaba cuando él decía, no me van a hacer caer entre la salud o la economía. Bueno, de la misma manera uno lo podría llevar al ámbito educativo. ¿Por qué vamos a caer entre la salud o la educación? ¿Cuál es la necesidad de continuar? Insisto esto porque me parece importante como ver toda la película y no solo la fotografía. Uno por ahí piensa, bueno, en un año, sí, claramente en un año educativo 5 meses es mucho tiempo, pero en toda la trayectoria educativa de una persona, 5 meses la verdad es que no modifica la situación y se pueden pensar actividades de adaptación para poder traer nuevamente, ya sea el año siguiente o en los meses en los cuales se pueda volver a la escuela, si esto es posible, lo cual no sé si este año será posible, pero bueno, poder pensar actividades que traigan y recuperen esto que no pudo ser aprendido. Porque también, perdón, no sé si, también pienso esto, ¿no? Como, ¿cómo se va a intensificar la desigualdad educativa? Porque la realidad es que, más allá de las herramientas, también quiénes son los adultos a cargo de esos niños, de esas niñas que están en casa, que se están haciendo cargo de la educación. Entonces, eso también va a intensificar las desigualdades. ¿Por qué damos por sentado que todos los adultos pueden llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, también a su vez los adultos estamos atravesados por las cuestiones laborales, ¿no? Uno antes, bueno, llevaba a su hijo, a su hija a la escuela y en ese horario trabajaba, ahora estamos haciendo todo junto, ¿no? Entonces, me parece que plantea un montón de interrogantes que no sé si necesariamente van a ser resueltos en este momento, pero que sí es preciso poder replantearnos, ¿no? En esto de los interrogantes que nos preguntamos, yo me pregunto con esta charla que estamos teniendo si no somos liberales en cuanto a lo educativo, porque tomamos decisiones en lo económico, en lo sanitario, pero estábamos hablando de esto y me viene en mente los clichés de Bolsonaro y Trump, que dicen que en cuanto a lo laboral había que seguir, el trabajador tenía que seguir, no se suspende. Bueno, ¿qué nos pasó con esto, no? Si en cuanto a lo educativo había que seguir igual. Bueno, nos quedamos... Vos lo pusiste con las mejores palabras, somos liberales en cuanto a lo educativo. Educación. Hay una compañera, Anaí Urani, que es docente también, ella dice, es como si la salud mental no existiera para el sistema educativo, ¿no? O sea, es un tema, digo, porque es la salud mental que atraviesa también la propia tarea de los y las docentes, pero bueno, una que está cerquita de una niña, de las niñas, te das cuenta que hay un impacto que no se está teniendo en cuenta. Es una cinta fordista de actividades, claro. Totalmente, sí. Este continuo, sí. No hay posibilidad tampoco de interactuarlo, porque ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál es ni siquiera para decir si está bien o está mal, esta posibilidad de pensarlo, ¿no? Totalmente, sí, y esta ultraproductividad que se impone, en donde parecería que el estar en nuestras casas nos quita de esos límites, vamos a decir, que imponía el capitalismo, ¿no? El capitalismo conformó el mundo de una manera estructurada, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para dormir, ¿no? Entonces, esa estructuración con la cual fue pensada al principio, o de trabajo o de educación, esa estructuración hoy se rompe y parecería que no hay horario para nada y todo termina siendo, ¿no? O sea, las 24 horas del día se pierden por completo, entonces también a los docentes nos pasa de recibir mails, mensajes de los directivos un sábado a las 8 de la noche, se pierde por completo, y no es que estoy haciendo con esto una defensa del capitalismo y su división horaria de la productividad, pero lo que digo es cómo nuevamente nos pone, digamos, de enfrente, nos enfrenta a poder repensar, bueno, de qué manera nos podemos organizar en estas nuevas formas y si realmente es necesaria la continuidad. Yo insisto, y esta es una pregunta que me la vengo haciendo, porque digo, ¿por qué frente a una situación social en donde todo se para, la educación tiene que seguir a toda costa? Es que volviendo a esto que decíamos, ¿no? Vos decías lo de las horas, hay como por ahí una suerte de pensar que
liberal, ¿no? De que si uno está en la casa, en realidad está perdiendo el tiempo, está sin hacer nada. Entonces, nuevamente, en términos neoliberales, es un costo más, porque estamos en alguna idea de algún cráneo, o como fue quedando en la cabeza de la historia, estamos perdiendo el tiempo y no estamos haciendo nada. Nada, es otra forma de tomarse los tiempos, de pensar los tiempos, y claramente, bueno, vos decías esto de las 8 horas, en algún momento se pensó y se decía esto, ¿no? El trabajo te ordena la vida. Bueno, acá claramente aparece esto, ¿no? De alguna manera se nos desorganiza el día, la vida, pero también nos abre la puerta a esto para pensar cómo tomarnos los tiempos y la vida, ¿no? Total. Y ahí hago también otra acotación y digo, bueno, también a quienes somos peronistas, también nos trae nuevamente un replanteo de decir, nosotros realmente creemos en que el trabajo ordena la vida. Ahora, ¿de qué manera lo podemos pensar, ¿no? Como pensando nuevas realidades a construir. Creo que eso es, si se quiere, o para mí, lo principal que nos viene a traer esta situación de pandemia, ¿no? ¿Qué nuevas realidades podemos construir en esto que vimos que realmente no funcionó? Digo, el neoliberalismo colapsó, o capitalismo colapsó en el mundo, nos estamos dando cuenta de eso. Bueno, en todos los ámbitos creo que cada uno desde el lugar en el que está, qué nuevas realidades puedes construir. Yo no es mi especialidad la economía, no puedo hablar de eso, no puedo hablar de salud, sí puedo tirar algunas líneas de pensamiento en educación, de poder pensar, bueno, esta situación nos lleva a repensarnos qué realidades nuevas queremos construir, porque evidentemente esto, así como está sucediendo y como venía sucediendo anteriormente, no funciona. No funciona. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, estamos en tiempo y nos corren los horarios. Muchísimas gracias, Ana Paula, por este contacto, y ya retomaremos en otra oportunidad para seguir pensando estos temas. Buenísimo, gracias a ustedes, chicos. Que estés bien. Chao. Hasta la próxima. Gracias, igualmente. Ana Paula Gallardo, entonces, antropóloga y también orientada en temas de la educación, estuvo charlando con nosotros unos minutitos. ¿Nosotros qué hacemos con el Instagram, Elena? ¿Seguimos o cortamos? Nos vamos, mientras tanto, a escuchar nuestro primer tema musical del día. Vamos a escuchar a Jairo con El Ferroviario. ¿Qué hacemos? Esperamos a...